Bienvenido Sandals, dueño de Luisas, al Horno Podcast. Que la gastronomía siempre estuvo conmigo desde siempre y nunca me lo planteé como algo que yo podía hacer como forma de vida la gastronomía. Nosotros queríamos que cuando entres a Luisas sea algo genuino. La hamburguesa es como decir pasta. Es un sándwich, pero es muy diferente. Siempre me gustó cocinar en mi casa y subía la foto de la receta para mis amigos. Un amigo publicitario, de hecho, que me dijo, che, vos tenés que hacer que el Instagram tuyo sea Sandals, sea de esto. Sacá todo y que pase a ser tu canal de comunicación. No existía el rol de ni influencer ni comunicador, en el concepto de, no, bueno, estás en un nicho. Era simplemente hacerlo porque nos divertía. Porque les divertía. Fue muy difícil conseguir el local que queríamos. Tardamos como 2 años. Era un producto nuevo, había que comunicarlo. Hay gente que viene y sabe, viene gente, pasan caminando, miran y dicen, ¿y esto qué? Lo seguís haciendo. Te comés 3, como que seguís en esa todavía. El promedio de slider por persona. Yo probé todas las hamburguesas de Luisas. 3 es el número. 4 ya estás un poquito de pasado. Más. Es como comer empanadas. ¿Cuántas empanadas te comes? Si vos no te comes una empanada grande, te comes 3 empanadas. Tenemos una doble que no queríamos poner porque la simple se vive mejor, pero probamos una doble y dijimos, uy, la puta madre. Y somos así, nos creemos esta. No estamos poniéndonos en una escenografía que estamos jugando a hacer esto. Te cambia la perspectiva de lo que es el éxito. Porque vos venís cargado de una cosa que es el éxito y después creo que decís, ok, no, está por otro lado. Y yo creo que tiene que ver con sentirse realizado, pero con los valores que tiene uno. Al Horno Podcast. Historias a fuego lento. Bienvenido Sandals, dueño de Luisas, al Horno Podcast. Encantado de tenerte acá. ¿Cómo andan? Mucho gusto, gracias por la invitación. Un gustazo. Placer enorme, amigo. Recontra. Contanos un poquito, porque vos no solamente tenés una hamburguesería, que no sé si podemos decir la hamburguesería porque también hay diferencias con... Bueno, después lo vamos a hablar eso, pero además arrancaste en el mundo de la comunicación antes, ¿no? Sí. Soy músico de toda la vida, o sea, mi otra vida, digamos, o mi vida anterior es de músico desde siempre, desde chico. Y bueno, como cualquier músico que por ahí nos está mirando sabe, tenés que ver qué haces, ¿no? Por dónde buceás, que es un camino ahí bastante sinuoso. Y se dio que después de mucho recorrido, bueno, pasar por todos los lugares donde pasan casi todos los músicos, terminé haciendo una productora propia de música para publicidad, audiovisual más que nada, pero en el ambiente publicitario. Ahí conocí todo ese ambiente y bueno, y trabajo todavía con eso, con música publicitaria. Pero, Santi, ¿dónde estudiaste? O sea, ¿te fuiste a algún lado? Pues yo tengo un poquito de información, somos amigos. Contanos dónde estudiaste. Sí, yo estudié hace muchos años en Berklee, que es una facultad de música en Boston, que es como muy prestigiosa, sobre todo porque es muy cosmopolita, o sea, hay gente de todo el mundo, por lo menos en ese entonces, ¿no? Creo que todavía sigue así, pero bueno, cambió mucho el tema. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el año 2000, Bien. me fui yo afuera. Y hay gente de todos lados, muy distintas, y te une una cosa en común, que justamente es la música. Tenés varias carreras, yo estudié producción y grabación, pero tenés de todo, y hay un montón de gente, y eso es lo más rico que tiene la facultad, más allá de que tenés muy buenos profesores y digamos, la parte, las cosas que tenés, yo que estudié grabación estaban buenos porque tenés unos estudios de grabación muy, muy avanzados y qué sé yo, pero más allá de eso, lo importante o lo más lindo es que tenés gente de todos lados que viene de muchos lugares del mundo, y ahí conocí, siendo muy chico, diferentes culturas y formas de vivir y formas de comer también. Eso te iba a preguntar. Sí, sí, porque la gastronomía siempre estuvo conmigo desde siempre. Lo que pasa es que estaba como medio relegada a toda esa parte más artística. Ponerle, la gastronomía también tiene de artístico, pero más musical que yo tenía. Y nunca me lo planteé como algo que yo podía hacer como forma de vida la gastronomía. Pero siempre me gustó cocinar, me interesó ir a comer, me interesó los restaurantes además, como lugares. Me gustaban los restaurantes, lo que pasaba en los restaurantes, no como consumidor nada más, sino como veía la cocina, trabajé en algunas cosas como mozo, qué sé yo, tenía ahí medio que haces de todo. De todo, sí. Y trabajé un poco también en ámbitos así de que tenían que ver con lo gastronómico y siempre me gustó, digamos. Nunca me lo planteé como algo, che, puede ser un trabajo esto para vos, ¿no? Pero en ese momento, digamos, a vos ya te interesaba comer, digo, entiendo que estando en Estados Unidos también la influencia americana de la hamburguesa, de la pizza, también sé que te gusta mucho la pizza, digo, en ese entonces ya estabas como, che, vamos a probar acá. Sí, sí. Sí, la hamburguesa fue algo que siempre me gustó, la pizza también. Siempre me interesó la simpleza del plato, la historia de las cadenas en Estados Unidos, que fue donde nació la hamburguesa. Entonces, lo que tenía que ver con eso, porque siempre me gustó también el atrás la historia, digamos, ¿no? de las marcas y todo eso también me interesaba. Ahí entra el lado de comunicación, porque después hice medio, bueno, publicidad tiene que ver con eso también, con comunicar. Estudié locución también, entonces tiene que ver con comunicar. Entonces esa parte también se
se toca un poquito con lo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Claro, tal cual. Y de hecho también un poco, me imagino que eras, o sea, tenías varios años menos, y esto de nada, de irte a vivir solo, lejos de tus viejos, ¿cómo fue esa experiencia de, che, yo voy por acá y no me importa, artístico completamente, Sí. y vemos qué pasa? Medio una locura, ¿viste? Sí, Pero bueno, ¿no? cuando sos chico y tenés como esos llamados ahí que, bueno, lo tenía que hacer, y se dio también en un momento en donde yo tenía gente cercana que era un poco más probable o más posible, digamos, que hoy irte a Sí, estudiar vos decís, afuera. mirá. Sí, porque las posibilidades eran otras y era un Ok. poquito más. Lo podías lograr, digamos. Si te ponías las pilas, por decirlo de alguna manera, un poco, era más fácil ir afuera. Y una vez que estabas afuera, aparte sos joven, tenés como todo por delante. No, obvio. Y entonces te vas organizando y lo vas haciendo. Y eso también fue darme cuenta de eso también como argentino, si se puede decir también. Lo que tenemos nosotros es eso, ¿no? La posibilidad o Sí, la las chance ganas, claro. las ganas de adaptarte, ir viendo cómo son las cosas que te van pasando y cómo te vas amoldando y vas, viste, como... Totalmente. Y eso también lo puse un poco en práctica ya. Y y volviste a Argentina, ya recibido, y te pusiste a laburar en algo de música, en algo de arte, Sí. ¿o cómo fue ese siguiente paso? Bueno, fueron años ahí de ver a ver qué podía hacer, porque acuérdense que estamos hablando después de post-2001, o sea que era una Argentina bastante difícil, laboral, Sí. inserción laboral para alguien que tiene 25 años, 24 años, es complicado. Y ahí, después de darme varios golpazos, conseguí esto que estoy hablando de armar una productora, decir, che, hice una publicidad para una agencia y dije, uy, esto está bueno porque es un negocio y linkea también con lo artístico, que es la música, que es lo que a mí me gustaba hacer. Dije, bueno, tengo que hacer una productora, y me junté con 2 amigos, hicimos una productora y ahí tuvimos 14 años trabajando para... O sea que todos estos años, antes de tener tu proyecto, que ya vamos a entrar ahí, tu propio proyecto astronómico, vos ya tenías un emprendimiento que era esto con 2 amigos. Sí. ¿Y ustedes ahí qué hacían exactamente? O sea, publicidades, pero ¿qué le ponían? Música y sonido para audiovisual, más que nada focalizado en publicidades. Hemos hecho películas o cortos y cosas que tienen que ver Zarpado, boludo. pero más que nada aplicado a la publicidad. Una publicidad de hace ya 15 años que también era muy distinta a la de ahora. Era un medio y un negocio que te daba una plataforma, digamos, artística interesante, que es muy distinto a las herramientas que uno tiene ahora. Antes era, che, tengo esta referencia, me gustaría hacer este corto, esta publicidad va por tal lado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me ofreces? Y era juntarme con mis amigos, que además eran mis amigos, además de Claro. socios, y era hacer música. Entonces era divertido. Pero, Hoy- por ejemplo, ¿hay alguna publicidad conocida? Sí, ¿Que hayan hecho? hicimos me acuerdo, para una marca de autos que nos gustó mucho porque era como una producción bastante interesante, y siempre lo que estaba bueno era que cuando el director, la gente de la agencia, todo tenían bien en claro qué querían hacer, era mucho más fácil trabajar porque venían con una idea clara y decían, che, queremos hacer esto. Hicimos un desarrollo de una canción propia con letra y todo, que era como medio una cosa medio como de los 60. Tuvimos que emular como una especie de Sandro, digamos, pero en inglés. ¿Se puede saber Elvis. cuál es la publicidad? Te digo la marca. Claro. Era una publicidad para Ford, para Ranger. Ok. La pueden buscar, se llamaba Lo voy a algo buscar. algo de un... No me acuerdo que era un nombre de algo que estaba en el campo, digamos. Ok. Y esa me gustó mucho, por decirte una, por ejemplo. Y así varias, y es muy divertido, o era muy divertido en esa época. ¿Hoy en día lo seguís, Sí. digamos, laburando? Pero cada vez la publicidad cambió mucho, la producción audiovisual, con el tema de, ya sabemos, ¿no? Todas estas cosas Sí, sí, tecnológicas, qué sé yo. Entonces es muy distinta, como nosotros lo hacíamos, como un poco más artesanal todo. Claro. Y ahora no hay tiempo y es mucho más rápido todo, mucho más Sí, más dinámico. más accesible, más fácil. Total. Y entonces cambió mucho eso ahora. Y escuchá, Santi, en todo esto, vos antes de vuelta, vamos como arrimándonos a este proyecto astronómico que tenés, que se llama Luisas, vamos a decirlo. Vos, mientras tenías este trabajo, tu emprendimiento, vos sos influencer también, ¿o no? Influencer Sí. de la hamburguesa. ¿Cómo nace esto en tu vida? Bueno, también como muy de casualidad, yo estudié locución, o sea, soy locutor, entonces tenía esa parte de que me gustaba la comunicación. De hecho, yo hice
Es gracioso porque yo siempre cuento que yo cuando terminé el colegio hacías pasantías, digamos, viste que te das el test vocacional, qué sé yo. Yo hice 3. Una en un estudio de grabación, otra en una radio, o sea, comunicación en una radio, y otra en un restaurante. Tremendo. Pero boludo. no me acuerdo, o sea, pero en el momento, yo después me acordé de esto, ¿no? Pero en el momento yo no fui al restaurante, hice una semana, trabajé en un restaurante haciendo mis, no sé, o sea... Cortando Sí, cebolla. cortando cebolla, qué sé yo. Fui con un compañero mío y estuvimos ahí en Puerto Madero una semana. Tremendo, boludo. No sé por qué lo hice, me interesaba, o sea, No, que algo estaba, había, algo, claro. pero lo tenía como, bueno, qué sé yo. Y es gracioso porque hoy en día miro y digo, claro, Había o sea, algo. había algo boludo, ahí que pero estaba por conectado, supuesto. ¿viste? Perdóname, vos me preguntaste lo de la No, comunicación. o sea, ¿cómo aparece? O que Lo de influencer, claro, Sandals. Bueno, en ese entonces recién arrancaba Instagram, eran fotos nada más, hablo del 2015, ponele por ahí. 2015. Era otra historia Era ahora, otra ¿no? historia. Sí. Era Facebook. Yo siempre Era cociné, Facebook, por eso claro. a mí siempre me gustó cocinar en mi casa, cocinaba mucho y subía las fotos de la receta para mis amigos, ¿viste? Como subía, che, hice un pollo, el ajillo, no sé. Claro. Y la hamburguesa obviamente siempre me interesó. Y en Bien. ese momento, 2016, 2017, empezó a pasar algo en Buenos Aires. Bueno, primero nació Instagram, entonces yo dije, bueno, empezó a subir lo mismo, pero en Instagram. Bien. Entonces subía fotos de las hamburguesas que hacía con el pan que hacía en el horno. ¿Vos hacías el pan? Yo hacía el pan. Yo no todo. tenía ese dato. Pero es que sí, porque no había. 2016 no había nada. Te conocía Una vos al hoja en año. blanco pero era, una hoja claro. en blanco, no pasaba nada. No Hacías se el sabía pan, nada. boludo, no se me- Sí, hacía el pan. Tengo los moldes todavía de silicona. No puedo creer. Sí, sí. Buscaba recetas, viste, de YouTube. Estaba como ese auge. ¿Qué lo hacías en tu casa, caserito? En mi casa con mi- filmándote con el Sí, celular. no había eran fotos. Ah, eran no había fotos. filmación, no había esa de influencer. Claro, los videos comunicación. entraron mucho después, creo. Los videos empezaron después. O sea, había era video foto en Facebook. y vos que escribías tu review, bueno, a mí me pareció esto, Hamburguesa lo otro. con pan de papa y probé un blend de ojo de bife. claro. Eso. Otra vida. Otra vida. 50 likes, ¿entendés? 20 likes, Claro, no sé. boludo. Y ahí a los años empecé a conectarme un poco. O sea, cada vez subía más de eso. Era mi Instagram personal, además. Era Claro. mi Instagram que subía foto con mi hija, digamos. Ok. Y en un momento se volvió todo de hamburguesas y qué sé yo. Ahí conocí a otra gente que estaba medio en la misma. ¿Cómo Apareció- llegan a tu vida? Bueno, Ale, Burger King. Apareció Ale porque ya Ale tenía. Pato. Burger King tenía éramos, me acuerdo, Pato, Burger Life, que tenía un blog escrito de hamburguesas. No. Bueno, estaba Leno, que recién también tenía un blog sobre hamburguesas. Y bueno, estaba Ale, Burger King, que yo lo conocí porque tenía el canal de YouTube ya. Recién arrancaba, tenía 5 videos. No O sé. sea, pero se conocieron por las redes, entonces. Me conocí por las redes porque yo habré entrado al Instagram de él, nos empezamos a mensajear. ¿Qué sé yo? Che, amigo, ¿te gusta la hamburguesa? Vamos a comer alguna hamburguesa juntos. Es re loco, pero éramos muy pocos. Muy loco, Éramos muy ¿verdad? pocos. Claro. Entonces, él como que ya estaba en plan ese comunicación, hacía un par de videos en YouTube. Y en un momento yo me acuerdo que tenía un amigo, publicitario de hecho, que me dijo, che, vos tenés que hacer que el Instagram tuyo sea Sandal, sea de esto. O sea, Pará, y- sacá todo y que pase a ser tu canal de comunicación. Tu digamos. nombre de Santiago, ¿por qué Sandals? Porque era el nombre que yo tenía, porque yo tengo un amigo que vive en Suecia ahora, le mando un saludo, que me decía Sandals, o sea, por decía Santiago, Sandals. me decía Sandals, no sé, se Sandals, deformó. quedó ahí, entonces, bien. Quedó ahí, entonces siguió siendo Sandals y quedó ese nombre en el Instagram. Fue todo como muy aleatorio. Es gracioso porque yo venía de pelearla mucho en otras cosas. La música te requiere mucho, viste, cargar con las cosas, que te vengan a ver la gente, que Sí. tus amigos, que vendés 3 tickets. Después con la publicidad también tenés que venderles todo y me costaba siempre todo. Y esto era como que... Solo se iba Subo dando. y claro. dale que va. Subo una foto, pum, Ale, che, venís a grabar un cover, ¿no? Grabamos en el auto, dale, pum, de repente la gente, hacemos un evento, viene la gente. Como que fue todo tan natural que era sorprendente y fue muy lindo que pase así. Porque Y nunca Santi, fue planeado. ¿qué sentís que pasó en esa época? Que fue todo, como decís vos, tan orgánico y tan natural todo, que te conociste con Ale, que hoy es un amigo tuyo, que Pato, que empezaron a hablar y que todo eso que hicieron ustedes, que fueron los primeros en hablar de la hamburguesa, que hoy hay una cultura hamburguesera que no se puede creer. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué había? Que la gente lo siguió tanto y tomó tanto lo que decías vos, para Ale, y mí demás. era lo que veníamos hablando al principio. No existía el rol de ni influencer, ni comunicador, ni que había un negocio atrás de eso. O sea, Ale te debe haber dicho lo mismo, supongo yo, o todos los chicos. Era más genuino, no era, Era tan... totalmente genuino, era jugar y divertirse. Nunca vimos, o sea, nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a ver
Porque en ese momento no había también el concepto de, no, bueno, estás en un nicho, ¿viste? Como que todavía no había esa idea de, pará, le están hablando a un nicho que de repente hace un evento y vienen 200 personas, ¿viste? Que son 200 personas, y decís, vamos acá y vienen, vamos allá y vienen, che, les interesa. No había ese concepto. Entonces creo que genuinamente nosotros no estábamos al tanto de que podía haber algo más. Era simplemente hacerlo porque nos divertía. Porque les divertía, claro. Porque nos divertía y nos interesaba, y así se construyó. De hecho, bueno, no sé si después lo vamos a hablar, pero tuvimos la posibilidad de hacer viajes. Sí. Fue algo impensado. Esto fue en el 2019 el primer ¿Qué viaje. viaje hicieron, ya que estamos? En el 2019, bueno, después empecé a conocer a gente del ambiente de las hamburgueserías, porque también están empezando bueno, ahí saliste vos también. Claro. O sea, Franco apareció haciendo pan para hamburguesas, que era un producto que no había. Y las hamburguesas estaban, de repente, no eran tantas tampoco. Eran No. pocas y estaban muy en auge y veían como que había como un fervor ahí. Y fue todo como medio al mismo tiempo. En ese raid lo conozco a Rodo Cámara, que hoy es mi socio, mi amigo, que tenía de Food Truck Store, que recién había empezado. Y entonces nos conocemos con Ale y con Rodo. Bueno, Ale yo ya lo conocía, pero nos conocemos los tres. Y bueno, cualquiera que conoce a Rodo, ustedes lo tuvieron acá, sabe que es una persona, digamos, con un ímpetu bastante intenso y fuerte. Y cuando se le mete una idea... Entonces yo me acuerdo que empezamos a hacer algunas cosas. Con Ale creo que ya habíamos hecho algún evento y nos dimos cuenta. Me acuerdo un evento en una hamburguesería puntual que vino mucha gente y ahí dijimos, che, Ojo, porque algo hay mucha pasa. gente acá que... Claro. Aquí, Sandal, viste como, ok. Y entonces Rodo dijo, comentando, dijimos, che, qué bueno sería, 2018 era, hacer un viaje por Estados Unidos para documentar, porque en ese entonces ya había material en YouTube, había libros y todo que nosotros teníamos, que yo tenía, pero no había material en español, digamos, en nuestro idioma, Ahí va. en YouTube. Eran todas cosas en inglés. Todo de afuera, Todo de Estados afuera. Unidos, Tampoco tanto, Europa. pero había. Estaban los videos de Motz, viste, Claro, que George Motz, que es como la persona como más importante de lo que se puede decir la cultura hamburguesera para nosotros en Estados Unidos, que recorrió todos lados, fue a todos lados, probó todas las hamburgueserías, escribió libros, bueno. Y ya existía él y las cosas que él tenía en YouTube, pero no mucho más. Alguna cosa, algún canal que ya había, viste, de gastronomía, pero no demasiado. Y me acuerdo que nos dijimos, che, qué bueno sería poder tener la chance de ir a estos lugares que nosotros vemos en los libros y poder documentarlo en español con nuestra experiencia al público que nosotros ya veíamos que más o menos teníamos. Claro, pero pará, esa idea ustedes, digo, la tenían que salir a vender a una marca que crea en este proyecto, que ponga la plata y que le financie el viaje. Porque... Sí, y yo, tanto yo como Ale, decíamos, nadie va a poner plata para que vayamos nosotros tres claro, a comer hamburguesa. Claro. Era como algo que decíamos, no va a pasar, ¿viste? Como, y Rod dijo, dale, yo me pongo en campaña. Y nosotros dijimos, bueno, dale, Rod, anda, qué sé yo. Y no pasó mucho hasta que dijo, che, tengo una entrevista, una marca grande que les interesó, armé un PowerPoint, no sé qué. Yo me acuerdo que ahí en la puerta los tres dijimos, bueno, vamos, qué sé yo, total. Fuimos y les ofrecimos, claro, y nos dimos cuenta, ahí ya también fue un flash, porque nos dimos cuenta que la gente que nos estaba haciendo la nota eran pibes, o sea, uno se imagina que es gente con trajes, ¿viste? Claro, y no, eran todos que ya nos conocían y que veían los videos. Claro, entonces era como, estos que nos tienen que dar la plata ya saben quién es. Y bueno, y entonces nada, se dio ese viaje, se pudo financiar, que fue un flash ahí, 2019, hicimos la primera edición. Y nos fuimos a Estados Unidos, filmamos todo eso, hicimos una serie en YouTube. ¿Cuánto tiempo fue? Sí, eso. Y nos fuimos bastante, nos fuimos como casi un mes. ¿Y cómo se llama? Hamburgueseros se llama. ¿Eso lo pueden ver en YouTube? En YouTube está, sí, en el canal de Burger Kit de Ale, está Hamburgueseros. Después tuvo una segunda edición en el 2022, que nos fuimos de vuelta. Y en esos viajes recorrimos lugares que nosotros los habíamos visto por ahí o lo habíamos leído en algún libro, pero son lugares que quedan en sitios de Estados Unidos que son muy adentro, ¿viste? Claro. No son los sitios. No, tenés que ir Tenés que ir a lugar, eso. Claro. Son lugares puntuales, no son cadenas gigantes, eran lugares... No, son lugares que... ¿Fueron a comer a la primera hamburguesería, puede ser, o la primera hamburguesa del mundo, que fue dónde? El Louis Lunch, que es en New Haven, en Connecticut. Con que pan sigue lactal, abierta. con pan de molde. Porque no existía el pan de hamburguesa. ¿Qué tal esa hamburguesa? No, y el lugar es como un templo, no hay música, entras y no hay nada. Está el bisnieto atendiéndote, porque es un lugar familiar. Que le ofrecieron, yo vi, soy muy fanático de mis amigos,
a ese tipo, tercera generación, si mal Sí. no recuerdo, le ofrecieron $50 millones Sí. para comprarle la marca y el tipo, por la tradición, por la familia y por todo lo que consideraba, dijo que no. ¿Es así? Nos contó eso en vivo. 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Porque para mí significó otra cosa, me dijo acá está mi abuelo, que sea. O sea, fuerte, No, ¿viste? muy Entonces fuerte. te encontrás con esos lugares que son lugares que uno los puede emparentar acá con lugares tradicionales en Buenos Aires que tienen esa carga emocional o familiar, pero allá con la hamburguesa. Entonces, Claro, no. Y es el mismo producto y están muy orgullosos y te dicen, che, no, mi hamburguesa, mi versión es esta, por esto, por esto y por esto. Y acá se come así y la hacía mi abuelo. Y yo quiero mantener eso. Entonces, como toda esa parte la conocimos en los viajes. Porque uno conoce las cadenas, qué sé yo, pero no conocía todo ese lado más Sí, todo emocional, obvio. ese ultrafondo que tienen los lugares de hamburguesas en Estados Unidos. Y Santi, hiciste los viajes, nada, te hiciste, digamos, empezaste a tener un nombre en todo esto. ¿Y en qué momento dijiste, che, ¿por qué no tener mi propio proyecto? ¿Hace mucho lo pensaste? ¿Cómo fue la primera vez que dijiste, che, ¿por qué no? Sí. Bueno, en estos viajes me parece que un poco empezamos a ver hamburgueserías que tenían como una impronta que no veíamos mucho reflejado acá, ¿no? Porque veníamos como siempre nosotros atrás y acá somos muy de repente tipo sale el Smash, entonces aparecen 70 millones de lugares que hacen todos Smash y qué sé yo, que está todo bien, pero vos ahí en Estados Unidos te dabas cuenta la variedad que hay con respecto a un plato tan simple como es la hamburguesa. Si vos buceás mucho en la historia de la hamburguesa y va todo cómo se desarrolló, lo distintas que son en los distintos lugares de Estados Unidos por el clima, por todo, por la idiosincrasia de los pueblos. Te metes en la mitad de Estados Unidos, vos vas a Oklahoma y tienen una hamburguesa que es la Oklahoma y están orgullosos y es su hamburguesa y es así y la hacen de esa manera y no tiene nada que ver con otro tipo de hamburguesa, con otro estilo que queda del otro lado de otro estado. Es muy así. Entonces tenés un abanico muy amplio. Yo digo que siempre me gusta pensar que la hamburguesa es como decir pastas, ¿viste? No es como decir, vos decís pastas y decís ravioles, gnocchis, tallarines. Son todos distintos, digamos. Total. No podés decir que son todos iguales. Todos son pastas, pero son todos distintos. La hamburguesa tiene un poco eso. Es un sándwich, pero es muy diferente. Y un poco nos dimos cuenta de eso y la experiencia en los distintos tipos de hamburgueserías son también muy distintas, la impronta que tienen. Entonces, creo que a la vuelta yo siempre dije, che, qué bueno estaría tratar de pensar algo que no veíamos reflejado en la ciudad, en Buenos Aires sobre todo, ¿no? Que siempre era como que todo ir por un lado y muy... seguir una línea muy marcada. Lo que funciona, vamos. Que está buenísimo, pero es una línea y hay 70.000 líneas. Entonces, digamos, es como cuando uno quiere ir a comer a una cadena y tiene en la cabeza esa cadena y tiene que ir a esa cadena. Si otro lugar es otro lugar y está todo bien, existen los dos. Pero uno opta en... ¿Y cuál fue ese concepto que viste que dijiste, che, acá esto no lo veo? Que no iba a funcionar acá, decís, No, o que, no. que no estaba. Que no estaba. Bueno, un poco de esa cosa tradicional. La hamburguesa acá estaba muy emparentada con lo más frío, más burger house, todo como muy duro, muy industrial, digamos, muy negros, ¿viste? Estaba Sí. toda esa parte medio de cervecería que había quedado como Sí. de ese lugar, más masculino diría yo, como toda esa cosa. Y después tenía una nueva que hacía un par de años, era como lo más como fast food, ¿viste? Como más juguetón, ¿no? más como para ese lado. Sí, y después sí, las Smash, pero después no había mucho más que eso. Y de estos lugares nosotros sacamos que había este tipo de hamburguesa, que son los sliders, que se ofrecían de una manera y que el consumo era diferente. Contémosle a la gente qué Sí. es un slider y cuál es la diferencia entre un slider y una hamburguesa smash, si Ok. querés, o con medallón. El slider en realidad es la primera hamburguesa que se creó en Estados Unidos. De hecho, la primera cadena de fast food de Estados Unidos es White Castle, que se creó en 1921, que hacía sliders antes que McDonald's, antes que... ¿En serio? Sí, claro, mucho antes que McDonald's, mucho antes que Burger King, que todas las cadenas que conocemos nosotros, existía y existe todavía White Castle, que hace este tipo de formato que son sliders. El slider es una hamburguesa que es un poco más chica, pero eso diría es lo menor, porque tiene una cocción en la plancha distinta a lo que es una hamburguesa tradicional. Es a más baja temperatura, la carne con la cebolla, que es muy importante, en la plancha. ¿Cebolla cruda va? Cebolla cruda en la plancha,
hay diferentes versiones, ¿no? Hay algunos que la hacen en julián, otros la hacen Cubitos. en cubitos, bueno. Y ahí está el chiste. Ok. Y cómo la haces, pero básicamente es una carne a baja temperatura que se cocina con cebollas en una plancha y con el pan por encima. Bien. El pan no se tuesta porque vos querés que tenga un efecto, todo ese vapor y toda esa cocción que tiene con la carne. Con toda la humedad y el vapor y que no sé qué. Todo eso que va pasando que traspase al pan y que entonces después cuando uno arma la hamburguesa, bueno, queda todo ese sándwich con esa textura particular. O Eso sea, es un es slider. para ir a comerte 2, 3, 4. Sí. Sí, Santi, sí. baja temperatura. ¿Cuántos grados la cocina? Más o menos, aprox. Ponele que 140 grados, Bien. más Bajo, o menos. real. Sí, O sea. 140 grados están las Bueno, nosotros en el momento que hicimos Luisa tuvimos que hacer un research medio con eso porque nos pasaba que las planchas a gas se te va Sube mucho. muy rápido. Sube muy rápido, no tenés cómo controlarla y necesitamos algo que nosotros podamos controlar. White Castle obviamente tiene sus planchas y estos lugares tienen unas planchas chiquititas que nosotros decimos, che, ¿cómo hacen para que no se les vaya la temperatura para arriba? Bueno, es tan simple como tener algún tipo de plancha eléctrica con un termostato. Y para ahí, bueno, Santi, volviste sí. entonces, dijiste, che, tengo ganas de hacer esto. sí. Rodo dijo, che, estoy para sumarme. Sí, o sea, yo siempre, obviamente como ustedes saben, la gastronomía es compleja, un emprendimiento gastronómico no es simplemente que tengas una buena idea o un buen producto, sino que tiene muchas aristas. Y la verdad que yo con Rodo me siento, además de que es mi amigo, me siento cómodo y creo que estaba decantado de que lo íbamos a hacer juntos el proyecto y él se enganchó con el proyecto y para mí fue sentirme cómodo porque relajaba un poco en que, nada, Rodo tiene mucha experiencia gastronómica y yo no tenía. Entonces, si no me animaba, digamos, a mandarme Es que solo. claro, o sea, es tu primer proyecto gastronómico. Y digo, ¿y te acordás qué te decían tus amigos? Che, ¿estás seguro? Un restaurante a la noche, todos los días. Digo, ¿cómo estabas en ese momento previo a abrir? Bueno, un poco fue apoyo de mis amigos, todo lo que el entorno más cercano era como, bueno, sí, ya era hora, como que. Ah, ok, se lo esperaban. No era como, no, qué raro, era como, sí, dale, o sea, ponete tu lugar, ¿viste? Como era muy así. ¿Y qué onda la mochila también, no? Que No, tenías. un montón. Digo, vos che, sabés. vamos a comer, a ver, vamos a ver qué onda la hamburguesa de Sandra. A ver qué Sí. tanto dice. Bueno, ¿Cómo te mucho llevaste miedo. con eso? Estaba muy contento con el producto que logramos. O sea, tuvimos un tema con el local, fue muy difícil conseguir el local que queríamos. Tardamos mucho, se nos cayeron tardamos como 2 años en conseguir el local que queríamos. Y eso lo que tuvo de bueno, que nos dio posibilidad de nosotros laburar mucho el producto, que fue lo primero que hicimos, pero cuando ya lo teníamos fuimos a buscar local y no aparecía. Claro. Entonces seguimos dándole. Después, antes de abrir, hicimos un viaje específico de lugares de sliders con Rodo, nos fuimos, que también está documentado. Eso está en tu canal. Sí, esto está en mi canal, se llama Buscando el mejor slider del mundo. Fuimos en los lugares específicamente de este tipo de hamburguesa. Entonces el producto estaba sólido. O sea, yo estaba contento que el producto estaba sólido. Igual, como saben, después una cosa es en una cocina, en Dark Kitchen, y otra cosa es cuando estás en tu Obvio, lugar y sí, ahí toma sacando como otro miles, vuelo. Obvio. Toma como otro vuelo. Pero bueno, sí, el miedo estaba, era un producto nuevo, había que comunicarlo nosotros lo veníamos haciendo, pero es otra cosa es la gente que. Hay gente que viene y sabe, o había visto, y hoy en día me pasa que viene gente, me pasan caminando, miran y dicen, ¿y esto qué? ¿Hamburguesa? ¿Cómo? Pensé que era pizza. No, hamburguesa más chica. Y vos seguís en la cola y lo seguís haciendo, ¿viste? Como, bueno, chicos, miren el menú, son 3, te comés 3, como que seguís en esa todavía, cada vez menos por suerte, pero había como todo ese trabajo de que sabíamos que teníamos que hacer porque era un producto nuevo, era novedoso, no era algo que veías en cualquier lado, de hecho no había. No había, claro. Es más, la estética también es bastante distinta del lugar, ¿no? Bueno, también acompañamos eso por un tema de lo que me preguntabas antes, que era como veíamos a un tipo de estética o de hamburguesería que tenía que ver con eso, con algo tradicional, algo más cálido, más ameno, que no veíamos reflejado en el producto en sí, o sea, en la hamburguesa como tal en la ciudad. Era mucho más duro. Entonces también le dimos mucha bola a eso. A lo estético, digamos, A lo del estético, local. ¿Quién estuvo atrás de Que eso? se sienta. Bueno, nosotros trabajamos con Lucía Sarabia, que es una directora de arte, que desde el principio estuvo involucrada en el proyecto y entendió bien, porque le contamos cómo era, entendió bien por dónde iba, con mucha referencia, con todos los viajes que nosotros habíamos ido y sacamos fotos a los lugares, qué sé yo. Y Lu trabajó mucho en eso
en reflejar eso, tanto en la marca, o sea, en cómo se ve la marca, como en el local mismo, o sea, que tenga que ver bien eso. Por eso también nos costó tanto conseguir local, porque había como cosas que no íbamos a ceder. Por ejemplo, la cocina a la vista. O sea, Cocina a la vista sí o sí. cocina a la vista era como, estábamos Lu, Rod y yo, los tres, no vamos a ceder cocina a la vista. O sea, tiene que ser la cocina a la vista, se tiene que ver, tiene que tener una barra que sea con la curva y una marquesina, y tenemos que tener posibilidad de hacer eso. Si no, no va a funcionar con una cocina que no se vea lo que está pasando. Es como hacer un sushi y que no se vea lo que te están preparando. ¿Viste? Claro. Como, sí, está bien, pero querés sí. ver lo que pasa. Hoy creo yo también que el consumidor no busca solo salir a comer y que esté rico y demás, sino una experiencia, ¿no? Digo, entonces es un poco esto que decís vos, que la barra, que cocina abierta, que puedas ver cómo te hacen el slider en la cara. Sí. Y algo que me parece muy novedoso, si bien soy fanático, no tienen papas fritas. No. Contame eso. Bueno, el producto sabíamos cómo era, qué sé yo. Algunos acompañamientos, como el chili, también lo teníamos porque veíamos que el chili es como una especie de guiso de carne que es muy típico de esos lugares también. Entonces dijimos, tenemos que tener nuestra versión, qué sé yo. Pero nos acordamos que en muchas de estas hamburgueserías vos llegabas y el tipo te decía no fries chips. Tenía un cartel que decía no fries chips, así corta. Y nosotros al principio, y era como, ¿por qué no tienen papas fritas? Y el tipo decía, no, papas fritas no, chips. Te decía, no, tengo chips. Y de paquete, compraban en el supermercado, no era que... Claro. Y no se metían en esa porque te decían como que era el producto de ellos era el slider y ellos querían abocarse a eso. Y si querés comer papas fritas, anda a otro lado. Las papas fritas son un acompañamiento y en este caso nosotros optamos por no tener papas fritas. Claro, pero digo... Acá... No era que era la hamburguesa con papas fritas. No. El slider es una bolsa con sliders. Claro, Y- es la cantidad, es como son muchos alfajorcitos de carne. Exacto. Si vos te llenás con papas fritas, eso me decía uno, me acuerdo, de un lugar de sliders. Estás como invadiendo un poco el producto que yo te quiero dar, que son los sliders, ¿viste? No te llenes con papas fritas. ¿No te daba miedo en un Sí. Buenos Aires lleno de hamburgueserías Súper. y papas fritas? Decir, yo mi hamburguesería no va a haber papas Súper, fritas. súper. Y en el ticket promedio no te baja un poco eso. Bueno, ¿sabes qué es curioso? Porque hay mucha gente, obviamente, que se sorprende y te dice, ¿cómo no tenés papas fritas? ¿Cómo no tenés papas fritas? Nosotros lo que hicimos fue, en el momento dijimos, bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a desarrollar unas papas fritas propias con una marca, con Gauchitas, que es una empresa de Balcarce muy buena, que hacen un tipo de papas fritas, de chips, digamos. De chips, claro. De paquete, hagamos los chips de Luisa, ya que vamos a ofrecer eso. Así que hicimos desarrollamos como una marca, para darle como una especie de plantada un poco Claro. más. Que no sea una de paquete Que no sea una de consigues en paquete. súper, claro. Igual te siguen diciendo, es una de paquete. Sí, pero lo Sí, hice pero yo. claro. Y es natural. Sin embargo, si uno ve las ventas en estos meses que estamos abiertos, después de los sliders, el primer producto que más se vende, más que cualquier gaseosa que yo, son los chips. Ah, bueno, o sea, ok. que la gente como te puede decir que no, pero les gusta. ¿Y No cuál te es lo el compren. promedio de slider por persona? Y es como, yo siempre digo en la fila, cuando vienen me preguntan, digo, es como comer empanadas. ¿Cuántas empanadas te comes? Que Yo eso me también, como 45. también fue algo que nos ayudó a nosotros al concepto. Porque yo me acuerdo que con Rodo teníamos charlas y yo le decía, pero escúchame, ¿hay algo más genuino para nosotros que comer empanadas? Digamos, y vos no te comes una empanada grande, te comes 3 empanadas, una de jamón y queso, una de... Vos Entonces, te comes 3, yo me como quizás un par no, más. no, yo pero me como sí. más. Pero digo, conceptualmente es el mismo concepto los sliders. Te comes un par, te comes uno, ¿entendés? Entonces digo, eso lo traíamos nosotros, lo que pasa es que no teníamos en la cabeza que una hamburguesa podría hacer eso. Para uno una hamburguesa era de un formato, era 150 gramos con un pan, listo, eso es una hamburguesa. Y no, tenés 1000 de opciones diferentes, entre las cuales está esto que son los sliders. Vos me preguntabas, perdón, no, me dijiste lo de la cantidad que te comes. Sí, o sea, promedio por persona, que son Y 2, son 3. 3. Tenemos una que es una doble, que no queríamos poner doble. ¿Por qué? Porque entendemos que las simples son donde se vive mejor el concepto Lo que que nosotros ustedes queríamos quieren. en Luisas. Pero me acuerdo que probamos una doble porque dijimos, probemos a hacer una doble. La probamos y dijimos, uy, la puta madre. Y al final como que la dejamos, ¿viste? No, bueno, pero no la ¿Es vamos la a más poner. vendida hoy en día? No es la más vendida, pero es muy distinta y es la más parecida a lo que es una hamburguesa tradicional porque por la cantidad de carne que tiene doble medallón. Nosotros tenemos medallones de 70 gramos, esto tiene 140 gramos, o sea que es como una hamburguesa. Y tiene un sabor muy particular y la verdad que está muy buena. Entonces, nada, la damos envuelta, es la única que le damos envuelta, no tiene aderezos. Entonces como que está buena y está en el menú. Nada, y está la doble. Yo te digo, yo probé todas las hamburguesas de Luisas. Pues habíamos entrevistado a Rodo y justo estaban arrancando, creo. Y ahí dije, creo que ese mismo día o al día siguiente, no sé, pasaron unos días y dije,
Yo voy a pedir a ver qué onda. Pedí, para mí el 3 es el número. ¿Sí? 4 ya estás un poquito de pasado. Pero me pasó eso, que la doble estaba buena, pero no tenía esa onda. A mí me encanta tener eso, tipo abrir la bolsa y que haya, no sé, 9. Pues viene de 3, ¿no? La sacan de 3. Hay diferentes, tenemos boxes, digamos, para Yo lo me que pido es la que carry viene out. de 5. La de 5, Claro, para mí es un montón. boxes de 5, de 6, de 3, hay cajas de 24. Sí, pero entiendo lo que decís, que comer varias y no una doble. Santi, ¿cuál fue la situación más insólita que viviste como dueño de un restaurante? Más insólita. Bueno, que se nos corte la luz, supongo. ¿Y ahí aparte en medio del servicio? tenemos todo eléctrico, Uf, pero se nos cortó una fase. Estaba el local explotadísimo. Era como que te diga un viernes a las 11 de la noche. Se nos cortó la luz, pero se nos cortó la luz de la cocina, pero las planchas que nosotros tenemos son trifásicas, entonces había una fase que seguía funcionando en la plancha. Entonces, y en el salón había luz. Entonces dijimos, bueno, y la gente... vaya y estaba pase, Sigamos. claro. Entonces seguimos con la plancha, los chicos cocinando a oscuras. No te puedo creer. Dejé la música porque... Prendiste aparte, un par de velas y de repente... listo, dale, vamos, sigamos a ver. hasta el final del servicio y seguimos, que estuvo bueno porque terminó y con los chicos dijimos, che, ¿La extracción? la pudimos, sí, la extracción funcionaba también. Bien, No, bien, si bien. no te morís. No te morís ahí. No, quedaba la extracción y alguna parte de las planchas. Y Santi, para adelante, ¿está bien que cuánto tiempo va abierto Luisas? Y 5 meses, abrimos en febrero. 5 Febrero meses, pasado, sí. ok. Y para adelante, ¿te imaginás armando quizás varios locales de la marca? ¿Va a quedar en este local donde están, que es en Núñez? Núñez. ¿Cómo lo ves para adelante el negocio? Bueno, pasó que apenas abrimos al mes, viste, empezaron a venir propuestas, qué sé yo, y era como que fue tanto el trabajo, porque la verdad que, bueno, ustedes lo saben bien, el trabajo de abrir un local gastronómico, qué sé yo, es un montón, hay un montón de variables y cosas que la gente seguramente ni se imagina, pero hasta llegar a que vos entres a un restaurante, pidas algo. Es como hacer una película, ¿viste? Que vos criticás una película y decís, ¿vos sabés lo que es hacer una película? O sea, bueno, un restaurante es lo mismo, hay 1000 variables. Entonces, la verdad que cuando empezaron a llover esas propuestas, la cabeza nuestra estará como, che, nosotros queremos armar el grupo este de trabajo, que la cocina funcione como nosotros queremos, bien, que todos se vayan contentos, y estamos en esa, ¿viste? No me podía poner a pensar en decir, che, entiendo que es parte del proceso también manejar esas variables, ¿viste? Obvio. Pero recién ahora estamos tratando de decir, che, a ver si podemos por ahí explorar un poco este camino o este otro. Lo bueno del producto y de la marca misma es que tiene varias posibilidades de desarrollo como marca. O sea, podés, dentro de lo que me parece a mí, ¿no? Dentro de lo que vos quieras, hacer crecer a la marca. No tiene que ser abrir 80 locales, puedes abrir 2, puedes abrir el mismo producto en diferentes tipos de Claro, locales quizás gastronómicos. no es un local a la calle, quizás es más una cocinita para delivery. Exacto. O sea, esas Sí. variantes decís. Y lo complejo también es que nosotros ideamos también una cocina, que nosotros tenemos 3 planchas en la cocina, diseñadas muy para cosas específicas. O sea, hay una plancha que es para la barra, que son 12 lugares, entonces trabaja con la barra nada más. Otra plancha que es para el salón y otra plancha que es para, nosotros decimos carry out, take away o delivery. Entonces nosotros tenemos sectorizado mucho dónde está, cómo funciona la cocina y si hay alguna falla, en dónde está. Entonces, como tenemos muy agarrado eso y tratamos de que funcione bien, la realidad es que el local es bastante amplio y funciona de la manera que nosotros queremos. Entonces también abrir otro local igual es como raro para nosotros, ¿viste? O sea, te cuesta no, pero digo, quizás no es deseo para adelante, para vos. No, sí me gusta la idea de hacer crecer a la marca. Tengo esa llama como de decir, che, y explorar ¿Y otros ahora qué caminos. sigue? Y ahora que sigue, explorar otros caminos y cosas que se pueden hacer, que están en la mesa. Pero me pasa que también, digo, yo voy todos los días y entro al restaurante, o sea, entro a Luisas y conozco a todos los chicos y doy una vuelta por la cocina, subo a la oficina, bajo, hablo con la gente. Y eso, si vos tenés más locales, es más difícil, ¿viste? Como Es un poco lo me que nos costaría pasa. un poco. Se pierde la cercanía y el disfrute también, ¿no? Sí, Por ahí. total. Y cambia el negocio, ni mejor ni peor, Sí. ¿viste? No, es distinto. Exacto. Tendría que ver si me lo imagino de esa manera. Yo llego y me gusta conocer a los chicos, ¿viste? Como, y a la gente que viene. Y si vos
te ampliás mucho, perdés un poco eso porque físicamente es imposible, no puedes estar en todos lados todo el tiempo. Entonces, ¿qué tan importante crees que el dueño del restaurante esté en el restaurante? No, para nosotros fue esencial, sobre todo al principio, porque vos ves cosas todo el tiempo. O sea, yo cada vez hago menos cosas. La verdad que voy y es como saludo, miro y ya está toda la máquina funcionando. Pero al principio era como que todos los días había cosas que corregir y que vos tenés una... Vos como dueño de un lugar, digamos, tenés una posición que estás viendo todo lo que está pasando, porque después hay un montón de otras patas, digamos, que están concentradas en lo que tienen que hacer, que así tiene que ser. El tipo Obvio. que tiene que agarrar el vaso y ponerlo acá no está viendo otra cosa. Vos estás viendo medio todo. Y al mismo tiempo venís con lo que estabas haciendo, con las cuentas que hiciste, los costos de no sé qué. Entonces tenés como todo un panorama amplio que si vos no estás en el lugar, me parece que en el fondo se nota eso, ¿viste? Si No, y le también das- esto de conocer realmente a tu cliente, a la persona que te elige, o sea, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, qué no le gustó, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Sí. Yo creo que sí, o sea, coincido con vos, estar en el local, no te digo de principio a fin y todos los días, siempre, pero hay que estar, Sí. hay que vivirlo, hay que caminarlo, hay que escucharlo, hay algo que pasa ahí que... Creo que las cosas más que yo digo, en esto hicimos bien, fue eso. Fue como estar muy cerca, sobre todo al principio del local y de lo que estaba pasando en el local, corregir cosas, ¿viste? Es una cocina muy compleja, tiene 3 planchas, o sea, 3 cajas, ¿viste? Entonces, estar alerta a eso, a ver qué cosas se puede corregir y estar pensando todo el tiempo, tenés que estar ahí físicamente, ahí no hay vuelta. Y creo que eso fue un acierto, estar en el lugar. Estar en el lugar, sí. estar en el Santi, lugar. y vos ahí en el local, ¿te pasa que, porque hoy en día ya es reconocida, ya tiene varios meses, vos sentís que la gente va por el boca en boca de Luisas o mucha gente va por conocerte a vos también? Y a Rodo, obviamente. No, No, de las dos cosas. Yo siempre traté igual desde un principio. Entiendo que es muy importante siempre tener una cara atrás de la Sí. marca. Hoy en día es muy importante eso porque a la gente le gusta eso. Y obviamente no me voy a hacer el tonto y decir, o sea, sabíamos que con Rodo íbamos a estar atrás de la marca. Pero sí como me resonaba una idea o unas ganas de que la marca tuviera un peso propio, no que sea lo de Sandals y Rodo, o lo de sino que sea una marca con peso. Y eso que hicimos de un principio con Luisas. Entonces, tiene de las dos cosas. Tiene gente que le interesa porque vio y porque le llamó la atención. Tiene gente del barrio, sobre todo al principio, que nosotros abrimos con reservas. Entonces nos pasaba que al principio la gente era la gente del barrio que venía y que preguntaba qué era. Una señora que pasaba por ahí y decía, ¿qué es esto? Y entraba a comer y hoy sigue viniendo. Entonces me gusta que tenga esa cosa Luisas de barrio, de la esquina de barrio, ¿viste? Que queríamos que pase eso un poco con Luisas. Totalmente. Y quizás hablando un poco más macro a nivel hamburguesa, ¿sentís que todavía tiene camino para hacer la hamburguesa en Argentina? ¿Hay algún concepto que vos hayas conocido en estos viajes que hiciste que todavía no haya llegado? No, sí. Si se puede nombrar uno, así le damos nosotros ideas. hicimos en Hamburgueseros 2, me acuerdo que hicimos lo mismo el recorrido que hicimos de sliders. La realidad es que vos vas y es un mismo tipo de hamburguesa y vos vas de una puerta a la otra y no tienen nada que ver. Tienen un sabor distinto, una impronta distinta. Te decía, en Hamburgueseros 2 hicimos una recorrida por el medio de Estados Unidos, que es la parte menos turística, son lugares que la gente no va. Y nosotros fuimos a hamburgueserías puntuales y vos veías que más o menos se repetía todo, ninguna tenía brote de soja, ¿viste? Todas tenían los mismos elementos, pero trabajados de una forma, con una impronta y con una... entrabas a la hamburguesería y se desenvolvía de una manera y te lo servían de una manera, y qué sé yo, que eran todas distintas. Y los elementos eran los mismos. Pan, carne, queso cheddar, cebollita, pepino y una mostaza o ketchup o un aderezo especial. Todas más o menos eran lo mismo y sin embargo todas eran distintas. Entonces me parece que todavía nosotros en la ciudad nos falta un poco de identidad, decís vos. Desarrollo de que no hace falta que seas distinto porque pongas brotes de soja. O sea, vos Ok, puedes ser bien, distinto bien. con lo mismo, pero puede ser distinto. Me Y encanta tu eso. marca o tu hamburguesería puede tener mucho peso y no hace falta que hagas una cosa súper loca, sino que sea genuino. Además, eso es importante también, que nosotros siempre lo trabajamos en Luisas, ¿viste? Nosotros queríamos, me acuerdo que con Lucía siempre lo hablábamos, que cuando entres a Luisa sea algo genuino, no sea una puesta en escena que parezca una obra de teatro. Estamos jugando a que somos... No. De banco. Es una hamburguesería que es así
y tiene esta impronta y tiene este perfume, ¿viste? Eleginos por lo que somos. Y somos así y nos creemos digamos. No estamos poniéndonos, viste, en una escenografía que estamos jugando a hacer esto. Eso me parece que está bueno y la gente lo percibe desde un principio. Entonces, pero me parece que queda un recorrido enorme. Hay un montón de tipos de hamburguesa que todavía no hay en la ciudad. Y Santi, a nivel mundial, ya que viajaste un montón y fuiste a comer muchas hamburguesas en distintas partes del mundo. Otros países sí lo tienen, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo estuve en París, que vos decís, no es una ciudad hamburguesera, por decirlo de alguna manera, o uno no se lo imagina, y fui a algunas hamburgueserías que tienen replantado lo que te están ofreciendo. Súper plantado. Esta es muy americana, ¿viste? No, esta tiene un queso no sé qué, y te lo dan y vos entendés el producto y decís, mira, y no es nada loco, o sea, no es que hicieron una hamburguesa, sí, ¿viste? Como con un, no Sigue sé. teniendo un pan, una carne y un queso. Qué sé yo, y con una impronta. Entonces, yo creo que cualquier ciudad en el mundo tiene todavía la posibilidad de tener un desarrollo así con un plato como la hamburguesa. ¿Y cómo ves a Argentina a nivel hamburguesa, digamos, a nivel mundial? No, estamos en un lugar. Estamos en un buen momento, ¿no? Sí, aparte te das cuenta porque antes vos viajabas, yo que fui varias veces a Estados Unidos, ibas a Estados Unidos y decías, uy, no, estamos, viste, lejísimos. Vos ibas a Shake Shack, comías la hamburguesa o Five Guys y decías, che, hoy sigue estando espectacular, ¿no? Más vale. No está, o sea, me saco el sombrero, ¿no? Son... Sobre todo estas cadenas que tienen más de 200 locales. No, es otro juego. Con tener ese producto así. Pero decís, bueno, pará. Nosotros acá, viste, como una Smash, pará. Y tenemos muy bien ahí. hecho también, sí. Hay un camino en estos 10 años, no sé cuántos años fueron que se desarrollaron las hamburgueserías en todo el país, diría yo, porque a través de los festivales y todo se conoció mucho las diferentes provincias y la verdad que tenemos buen nivel en todas las provincias, pero bueno, hablo por la ciudad donde yo vivo, que es Buenos Aires. Tiene muy buen nivel con respecto a la hamburguesa. Hay muy buenas hamburguesas hoy en Buenos Aires. Creo que cualquiera puede venir de otro lado y decir, che, qué buenas que están. Esto está muy bien. Sí. ¿Qué es el éxito para vos hoy en día? Difícil. Yo soy una persona grande, no parece, porque siempre parece que soy más chico, que soy que más mucho grande. menos, pero cuando dijiste que te fuiste en el 2000. Sí, soy una persona está grande. Impecable. Mirá, yo te diría que también esto que me pasó a mí, ya como decías vos, un giro así a mi edad, digamos, también te cambia la perspectiva de lo que es el éxito. Porque vos venís cargado de una cosa que es el éxito y después creo que decís, ok, no, está por otro lado. Y yo creo que tiene que ver con que uno haga sentirse... realizado, pero con los valores que tiene uno, digamos. No realizado con lo que se le impone a uno que tiene que ver con el éxito, digamos. Vos sos exitoso si te pasa tal cosa o si llegas a tal lado, pero sí con los valores que uno tiene. O sea, creo que ser exitoso con lo que uno tiene pensado a donde quiere llegar. No sé si me explico. Sí, ese es el éxito. Así que es muy personal, digamos, ¿no? Yo aprendí que uno siempre está como tratando de o diferenciarse del resto o comparándose con el resto. También por un tema de edad, decir, che, pará, ya tuvo 2 pibes, yo no. O viste, no sé, lo que sea. O che, llegó en el lugar de la carrera y yo. Me pasaba mucho a mis 20 eso, ¿no? Es muy de. Che, no, yo ya tengo que completar tal cosa porque si no yo ya me voy a hacer grande y no llegué a tal lugar. Total. Pensando que eso es el éxito y después uno se da cuenta que es muy relativo y que el éxito pasa por otro lado. Creo que tiene que ver con eso, con lo que a uno le llama a ser exitoso y cumplirlo, digamos, que puede ser personal para cada uno distinto. Me encanta. ¿Sentís que Luisas te dio algo que te faltaba? No, súper. ¿Completaste algo con esto? No, sí, y sobre todo la operativa. O sea, yo no sabía que me gustaba tanto la operativa. O sea, yo voy y me gusta la... Una vez escuché a Dave Grohl, que es el baterista, el cantante de Foo Fighters, era el baterista de Nirvana, que a él le gusta mucho cocinar también. Y justo están en un podcast, están hablando de esto, y él le dijo que un amigo le dijo, bueno, pero cocinar tiene mucho que ver con la música también, porque vos estás haciendo algo para que alguien lo reciba, que es casi lo mismo que haces cuando haces música. Vos haces música para que alguien lo reciba. O sea, esto es lo mismo. Haces un plato y se lo das y el disfrute tuyo es esa interacción. Vos cocinás en tu casa para vos solo, viste que
Sí, está bien, qué rico que está, pero si no lo compartís con alguien más, Total. queda ahí, digamos. Entonces creo que tener un restaurante es como un paso más allá, ¿viste? Como, bueno, que venga gente que yo le quiero... es impagable, ustedes lo saben, digamos. Cuando la gente se va y te dice, che, qué bueno que está, o que la pasé muy bien, o me gustó mucho, o en mi caso, Luisa, te dice, che, entendí el producto, voy a volver, me gustó. No hay nada como eso, o sea, es espectacular. Y eso yo no sabía que tenía en el ámbito gastronómico. Entonces, darme cuenta de eso en el servicio, terminar el servicio con los chicos en la cocina, ¿viste? Ya relajado, es como un post-show eso, ¿viste? Eso, Como terminar claro, de tocar. te bajás del escenario, Te ¿no? bajás Eso del escenario. Es muy similar. Y yo Es una nunca... orquesta también, porque hay mucha sincronización de personas. Olvídate, es como, tiene que estar todo ideado de una forma para que funcione. Cuando está el palo, ¿viste? Y vos pasás y los ves a los chicos y a veces uno te dice, che, qué lindo, ¿viste? Como cuando esa adrenalina tiene que ver mucho con la música y con algo artístico. Está muy cerca de eso. Yo no me había dado cuenta hasta que no tuve Luisas, digamos, y me di cuenta que la operativa tenía mucho que ver con eso. Y fue muy lindo, eso fue hermoso. Santi, qué linda historia. La verdad que la pasamos muy bien. Tenemos un regalito para Tenemos vos. un regalito Ah, mira, De nuestros de amigos. Wolf. ahí va. No sé si te gusta el vino, pero Me encanta, sí. bueno, entonces ahí vas a poder Lo voy a disfrutar. tomar unas lindas copas. Espectacular. Te agradecemos mucho por haber estado acá, espero que hayas estado cómodo y esperamos que vuelvas con el próximo proyecto si sale. Sí, ojalá. Esperemos. Gracias a ustedes. Un placer.